Dios te bendiga en gran manera en este hermoso día. En esta oportunidad quiero compartirte una parte de mi historia, de mi testimonio y cómo Dios me ayudó. Lo quiero basar en lo que dice el libro de Salmos capítulo 27 versículo 10, donde dice: aunque padre y madre te dejaren, con todo esto Jehová te recogerá. Mis padres se separaron cuando era un niño. Mi papá se fue a la ciudad y muy poco tuvo que ver conmigo. Mi mamá no tenía recursos para sostenernos a mi hermana y a mí. Ella decide irse a trabajar y nos dejó al cuidado de nuestra abuela paterna, que ella tenía recursos como criarnos, y también de vez en cuando compartíamos con nuestra abuela materna. Pero mi corazón sintió un vacío por la ausencia de mis padres y también empezó a crear un resentimiento y un odio hacia mi papá. Recuerdo que cuando yo era niño yo lo dibujé, pero la diferencia era que en mi mano había un arma y decía que yo lo iba a matar, que yo iba a crecer y lo iba a matar. Y en mi corazón había resentimiento y había odio hacia mi padre. Y cuando mucho más fue creciendo, porque experimenté que cuando mi papá nos visitaba, en vez de quizás abrazarnos, decirnos palabras bonitas o hacer demostraciones de amor con gestos, él hacía era corregirme y lo hacía de una manera severa, de una manera fuerte. Aunque yo en ese momento no entendía que era la forma de él demostrarme que yo le importaba, de la forma de él decirme que él me amaba. Pero en ese tiempo yo no lo entendía así, así que mi corazón se siguió llenando de odio, de rencor. Tiempo después él se regresa al pueblo y yo le empiezo a hacer maldad porque ya empiezo a interactuar más con él y le hacía mucha maldad. Yo le robaba, le hacía daño, le dañaba cosas, hacía una serie de sucesos para afectarlo a él porque era demostrando lo que había en mi corazón. Pero resulta que pasó un tiempo que yo hice algo malo contra él y a mí me dolió en mi corazón. No entendí el por qué, aunque más adelante supe que él se había convertido al cristianismo y que Dios había empezado a trabajar en él, pero también en mí. Entonces yo empecé a asistir con frecuencia a la iglesia porque él me llevaba y empecé a buscar de Dios y anhelar conocer de Dios, pero decía que era muy joven, decía que todavía faltaba mucho por vivir y le buscaba excusas a Dios. Y la primera excusa que le puse a Dios fue que le decía: Dios, si tú me habías escogido a mí, ¿por qué permitiste que mi papá se separaran y me dejaran? Y yo crecí en la iglesia con ese pensamiento hacia Dios, pero un día, estando mi pastor predicando, él detuvo la prédica y se dirigió a donde yo estaba sentado y me citó esta cita bíblica. Y él me dijo, frente de mí, me dijo: aunque padre y madre te dejaren, con todo esto Jehová te recogerá. Después, con el tiempo, el Señor me enseñó que Él había permitido mi situación, que yo pasara por ese dolor, por ese sufrimiento, por esa separación de mis padres, por esa aparente abandono de mis padres, porque Él me había escogido para un propósito y yo le iba a hablar a muchos jóvenes, a muchas personas que habían pasado por estos y le iba a ayudar a encaminarlo a Dios, porque él iba a usar eso malo que sucedió para una bendición. Y, y ahí empecé. Después, tiempo después, ya yo estando en el cristianismo y había aceptado a Jesús como mi Señor, Dios me inquieta para reunir a mi papá y pedirle perdón y también de perdonarlo. Fue un tiempo muy hermoso, muy bonito, y hoy puedo decir
que con mi papá tengo una relación muy bonita, muy buena, y que sé que en estos últimos tiempos que nos quedan vamos a poder disfrutar, vamos a poder pasar tiempo juntos y vamos a poder hacer cosas nuevas y cosas maravillosas que Dios nos va a permitir. Así que, y con mi mamá nunca he tenido nada en contra de ella. Ella siempre me ha ayudado, siempre me ha bendecido, siempre se ha negado a sí misma por bien mi bienestar. Con ella, es más, yo soy el que tengo que pedirle perdón a ella porque le causé dolor en cierto momento de mi vida. Pero mis padres son una bendición, que con ellos en este momento tengo buenas relaciones y Dios me ha permitido tener parte con ellos ahora y vivir con ellos lo que quizás no viví en mi niñez. Y es una bendición porque Dios ha hecho cosas grandes, maravillosas en mi vida, y he podido disfrutar a mis padres en este tiempo, en este momento, y hablo con ellos regularmente. ¿Qué te quiero decir con esto? Si tú pasaste por esto, por la separación de tus padres, que te abandonen tus padres, tranquilo. Eso quiere decir que Dios mismo se está preocupando por ti y quiere que tú lo mires a Él. Es Dios mismo el que te va a dar ese amor, ese cariño por lo que te hace falta. Es Dios mismo el que va a llenar esos vacíos. Es Dios mismo. Imagínate qué gran privilegio tienes. Que Dios mismo, el Rey del universo, el Señor de señores, permitió esa situación que estás viviendo para que mires a Él y Él consolarte. Así que, queridos amigos y amigas, Dios quiere que pases tiempo con Él, que mires a Él, y Él va a transformar tu historia.